Tenemos distintos tipos de fracturas y o encastres. Me paso por delante. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura oblicua. Es una madera que se partió en forma oblicua. Tenemos una fractura o rajadura, a veces longitudinal, que en realidad nunca es longitudinal del todo, sino que siempre termina siendo un poquito oblicua porque sale por la veta de la madera para algún lado. Pero bueno, eso cuando dicen la madera está rajada acá, suele ser esto. Después la fractura perpendicular o casi perpendicular, no importa. Esta es una de las más difíciles de lograr realmente una muy buena resistencia. Yo diría que por lo general cuando este tipo de fracturas aparecen en una pata de una silla, en una parte crítica de un respaldo, a veces conviene más cambiar la pieza que directamente hacer un encolado, ¿no? Bueno, y después tenemos encastres también para encolar. Aquí tenemos los básicos, digamos, un encastre de ángulo con la junta en inglete. Después tenemos otro encastre de ángulo con el taco de unión. Esto es muy típico de las patas de las sillas, ¿sí? Después tenemos lo que es una espiga, caja y espiga, ¿sí? Acá está dibujada de las dos maneras. Después veremos más en detalle. Y después tenemos los encastres sobre curvas. Acá, que los ayude Dios. Esto es bastante complejo. No, hay modos, hay prensas sunchos, prensas especiales que se pueden utilizar para esto. Esta es la regla básica, fundamental. Yo voy a mover un poquito la cámara, perdón, porque quedo como asumado ahí, total, estamos en la misma. Esta es la regla básica, ineludible del tema del prensado y el encolado. La prensa siempre debe apretar en forma perpendicular a la rotura. La prensa debe apretar en forma perpendicular a la rotura o al encastre. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo acá. Yo sé que por ahí estos dibujos tendrán que ampliar un poquito para verlo mejor, pero bueno, no tengo mucha alternativa ahora. Por ahí después para próximos videos a lo mejor puedo poner otra cámara más cerca del papel y puedo hacer un trabajo con dos cámaras, no sé, depende, pero son más caros esos videos. En una rotura o abertura longitudinal que tenemos, aquí tenemos la presión que debemos hacer nosotros. Estas flechitas indican la presión que debe hacer la prensa, ¿no? La presión que debemos hacer nosotros es esta, sí o sí. En un encastre, en una fractura oblicua, la presión, fíjense, esta es la línea de la fractura. La presión tiene que ser perpendicular a la línea de la fractura. ¿Cómo se hace? Sí se hace. Se hace. No es fácil. No es fácil, pero se hace. Y aquí esta que decíamos que es de las más complicadas, no tanto complicadas de encolar, sino que esto después hay que ponerle algún refuerzo porque ustedes imagínense una pieza que tiene 1 metro de largo, 1 metro de largo, por 3 centímetros de espesor. El brazo de palanca que hay aquí, con 1 metro de longitud, va a vencer a esto. Si es que se trata de una pieza que tiene que resistir un peso, una pata de una silla, el respaldo, algo así. ¿Sí?
Bueno, después tenemos aquí en el encastre oblicuo, estos suelen colocársele a veces una lengüetita acá. Tenemos esta forma. Aquí tendríamos que tener dos prensas, o en su efecto un suncho que vamos a ver después de qué se trata. Dos prensas, una que apriete desde aquí hasta aquí, en este sentido, y otra que apriete en este sentido. Luego, cuando tenemos una caja y espiga, adentro la presión es de este modo y en lo posible también de este modo. ¿Qué nos va a pasar acá? Aquí nos encontramos con algo muy difícil. Tenemos que preparar tacos de madera muy afirmados del lado de adentro y del lado de afuera. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, han podido ver algo acerca de los videos anteriores, les habrán quedado dudas seguramente. Miren que yo estoy esperando que me comenten, que me consulten, ¿eh? Por algunos lugares aparecieron comentarios, se me cayó la lapicera. Por otros lugares, mucho mutis por el foro, mucho silencio. Bueno, cada uno está en la suya, no necesariamente van a pasarse el día mirando estos videos, pero traten de verlos que cuando los entiendan y cuando los pongan en práctica se van a dar cuenta que esto ha sido interesante, ¿sí? Porque cuando yo se los vuelva a explicar seguramente en el taller van a saber de qué estamos hablando, se van a dar cuenta. Bueno, nos había quedado pendiente el tema de la unión curva, ¿sí? Entonces vamos a hacerla aquí más grande el dibujo, ¿sí? Porque realmente amerita un poco más de dedicación. A veces tenemos una parte de un sillón, por lo general, o de una silla, que tiene las líneas curvas y tiene un taco en el medio que a veces es la misma pata. Nosotros, para hacer la fuerza que decíamos anteriormente que tenemos que hacer acá, obviamente necesitamos de valernos de suplementos o tacos para poder apretar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un taco que venga desde aquí hasta aquí y otro taco que venga desde aquí hasta aquí, que nos van a permitir apretar. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros apretamos estos tacos de esta manera, obviamente por la forma curva se van a subir, se van a desplazar. Entonces, lo que necesitamos luego es, esto está corrido así, está mal el dibujo, ¿no? Supongamos que esto es plano ahí. Luego necesitamos otro taco de esta dimensión y otro abajo para apretar de esta manera. De este modo nos queda ya perfectamente apretado esto, no hay riesgo de que se mueva para ningún lado.